conmigo durante este semestre, digamos, para participar en esta asignatura que es fundamental para su carrera. Me gustaría ver algunas pantallas donde ustedes se muestren un poco. No veo a nadie, solamente veo nombres. Cristian, gracias por aparecer. Bienvenido, Cristian. No sé si hay otras personas que puedan irse mostrando. Josefa, hola Josefa, ¿cómo estás? ¿Quién más puede mostrarse allí? Ahí tenemos otro, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu nombre? Ahí está Catalina. ¿Quién más? Aquí no te veo el nombre. El que está con una polera verde. ¿Quién es el que está con polera verde ahí? Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿yo? Sí, usted, justamente. Hola, ¿Quién no aparece su nombre? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Luis Fuentes, me llamo. Luis Fuentes. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Luis. usted. Qué Muchas bueno. gracias. Bien, ya están entrando casi todos. Tenemos 63 participantes ya en el sistema, ya, que es lo que vamos a hacer. Hoy día es la primera clase, por lo tanto, más que la clase misma, es una presentación de lo que es este curso y cómo lo vamos a llevar durante todo este semestre. Eso es lo que yo les voy a presentar. Por lo tanto, yo voy a compartir pantalla con ustedes con el programa del curso, en primer lugar, ¿ya? Este programa del curso, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar nosotros en el campus virtual el campus virtual, ¿no es cierto?, de la universidad. Allí vamos a encontrar nosotros entonces lo que es el programa de este curso. Bien, comparto pantalla entonces con el programa correspondiente, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo lo hacemos. La tecnología no es muy fuerte. No sé si ahí ven el programa. ¿Sí? Sí, sí se ve. Joven, vayan respondiéndome, sí, por favor, para yo poder tener certeza sí, que lo que sí, se ve, profe. Ya. Sí. Sí se ve. Bien, vamos a analizar un poquito el programa, ya, que está aquí dado en algunos detalles importantes. Lo otro general lo leen ustedes después. Juegan la carrera de ontología. La asignatura se llama Anatomía General, MF, su sigla es MBA 116. Esa es la sigla de la anatomía, ¿ya? Es semestral, es un semestre solamente que tienen ustedes de anatomía general. Tienen, en teoría, si estuviéramos normales nosotros funcionando, tendríamos 4 horas intraaula y 4 horas extraaula, ¿ya? El tipo de formación, ¿ya? Formación básica, es teórico-práctica, ¿ya? Teórico-práctica. Yo le he designado en esta ocasión, ¿ya?, un 60% a lo teórico y un 40% a lo práctico, ¿ya? No tiene requisito porque ustedes están ingresando recién, ¿no es cierto?, al nivel. Es el primer nivel de la carrera, ¿no es cierto?, y quien realiza esta asignatura es el Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina, a través de Anatomía, el año 2021, y el docente responsable, quien habla, ¿ya?, Jorge Enrique Espino. Yo soy el encargado de la asignatura, el responsable de la asignatura. Yo pongo las notas, yo hago las pruebas, ¿no es cierto?, y yo realizo la mayor cantidad de clases que corresponden a esta asignatura. Otros docentes que participan, el profesor Néstor Nahuel Cura, odontólogo, el profesor Héctor Silva, que también participa, ¿cierto?, y el doctor David Toma, que también es odontólogo, que es invitado y que él se encarga de realizar las clases de dientes específicamente, ¿ya? Ahora, este programa, por el momento, nosotros lo tenemos a través de la plataforma Zoom. A través del Zoom vamos a ir haciendo las clases constantemente, ¿no es cierto?, todos los días que corresponden, porque todavía no tenemos posibilidades de hacerlo presencial. Pero la idea es llegar al momento en que esto, ojalá,
Yo creo que va a ser difícil este primer semestre, pero si en algún momento podemos hacer presencial, lo hacemos presencial. ¿Ya? El perfil corresponde al perfil del título de la carrera. Dice, el propósito de la carrera de ontología de la universidad es preparar a un profesional sólido de formación científica con ética humanística que lo capacite para estar incluido en el equipo de salud y realizar labores de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de los problemas del sistema estomatognático en el individuo y la comunidad. Es decir, este es en el fondo el objetivo especial. ¿Ya? El cirujano dentista egresado a la U deberá poseer una sólida y exigente capacidad de autoformación continua y a su vez una actitud educativa en todas sus acciones. Los egresados deberán comprender la conducta del hombre, la sociedad, que permite equilibrar aspectos técnicos y aspectos humanos en el ejercicio profesional y junto al equipo de salud. Esas es más o menos las características que son las mismas para cada uno de las asignaturas que ustedes van a recibir. ¿Ya? Esta asignatura propiamente tal es una asignatura teórico-práctica fundamental y básica para las ciencias médicas. Todos los que estudian el hombre a través de la medicina, ya sea en el área médica, como son todas las carreras que hay, más el área ontológica, tienen que tener anatomía. Por lo tanto, es básico, ¿ya? Y estudia en forma integral y sistemática y funcional la estructura del organismo humano, tanto macroscópicamente, ¿no es cierto?, esencialmente, como algunos aspectos también un poquito más mesoscópicos, analizando los aparatos, los órganos que lo componen y las relaciones, y orientada a proporcionar al alumno una comprensión precisa, clara y necesaria para su carrera y vida profesional, aspirando a capacitarlo al futuro. Aquí están las competencias genéricas, específicas, que estimular el interés científico, usar el material, elementos quirúrgicos, ejercitar hábitos de asepsia, ¿no es cierto?, reconocer estructuras, aplicar conocimiento, es decir, todos los objetivos que tiene la carrera como tal, ¿ya? La asignatura. ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos saber después de que ustedes terminen esta asignatura? Es que tengan un conocimiento básico sobre la macroscopía del cuerpo humano y la estructura del cuerpo humano con los procesos de crecimiento y desarrollo que tiene. ¿Cuáles son los contenidos? Aquí están los contenidos de esta asignatura. Está dividido los contenidos en dos grupos. Estos grupos se llaman repartos. Tenemos el primero y el segundo reparto. ¿Ya? El primer reparto está constituido por generalidades anatómicas, osteología, astrología y miología. Es decir, todo esto que está aquí anotado corresponde al aparato locomotor. Huesos, músculos, articulaciones. Eso es, osteología son huesos, astrología son articulaciones y miología son los músculos. ¿Ya? Más las generalidades que también vamos. Ese sería el primer reparto, la primera parte, donde hay una prueba al final de esta primera parte, ¿ya? Y una evaluación de la prueba. Después viene una segunda parte, donde nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, todo lo que es el sistema cardiovascular, digestivo, respiratorio, urinario, genital y endocrino. Es decir, una zona que, una segunda parte donde nosotros vamos a estudiar todos los sistemas y aparatos que hay dentro de nuestro cuerpo. Eso también tiene una prueba y una evaluación final. ¿Cómo vamos a realizar las clases? Y esto es importante para ustedes que lo tengan claro. Dice, las clases se desarrollarán, ¿qué día? Los días lunes y los miércoles, al segundo periodo. Es decir, en este momento, de las 9:30, ¿no es cierto?, a las 10:40 más o menos corresponde. A veces nos pasamos un poquito más, pero más o menos eso sería el segundo periodo. Y el día viernes, en el tercer y cuarto periodo, comienza creo que 10 para las 11 y termina a la 1 de la tarde, el día viernes. De tal manera que son dos periodos que hay ahí. Ahí están los 4 periodos. Entonces, nosotros tenemos el día lunes y el día miércoles para realizar clases, y el día viernes esencialmente nosotros lo usamos para una clase y para los prácticos. Pero por el momento, como los prácticos no podemos hacerlos presencialmente, vamos a usarlos para hacer clases, y yo voy a explicar después cómo lo vamos a realizar.
Para el desarrollo de cada uno de los contenidos del programa se efectuarán clases sincrónicas por la plataforma Zoom, en la que se darán las bases y orientación de los objetivos que se han propuesto, ¿ya? La metodología práctica será realizada presencialmente. Esto es el caso que lleguemos a lo presencial, ¿ya? Por el momento esto todavía no corre. La metodología práctica se realizará presencialmente en el pabellón de disección. Nosotros tenemos un pabellón de disección en donde tenemos, ¿no es cierto?, cuerpos que hay que estudiar directamente y verlos directamente, ¿ya? Habrán allí grupos, mediante grupos definidos por el aforo del pabellón. El aforo del pabellón significa el número de personas que puede como máximo entrar al pabellón, y que es alrededor de 30 aproximadamente, por vez. De tal manera que este curso, que tiene 76, tendría que hacer prácticos en 2 o 3 oportunidades, ¿ya? En el día, para poder realizar los prácticos como corresponde, digamos. Porque no puede estar el curso completo en el pabellón, sino que primero tiene que ir un grupo, después sale ese grupo y entra otro grupo, y después sale ese grupo y entra un tercer grupo. Así tendríamos que hacerlo, hasta completar el curso. Cada 15 días. Eso es lo que yo he pretendido realizar durante este semestre. Ya ahora, con esta cuarentena que tenemos, no podemos realizar ni siquiera salir nosotros, digamos, de la casa, por lo tanto es muy complejo. En caso, y aquí está la otra alternativa, en caso que no se pueda realizar este tipo de práctica presencial, ¿ya?, se realizará un trabajo asincrónico, es decir, un trabajo que realizan ustedes en su casa, ¿ya?, por grupos de estudiantes, los cuales deben presentar el tema que corresponde a esa clase al inicio de la misma. Es decir, la idea es dividir el curso en grupos, ¿ya? Y estos grupos, ya que en general, ¿no es cierto?, yo estuve haciendo el cálculo de los grupos, son grupos de 3 personas, no más de 3 personas, ¿ya? Y estas 3 personas tendrían que dividirse, ¿no es cierto?, en grupos para tomar el tema que hay que presentar ese día. Y ese tema que uno presenta ese día, posteriormente, ¿no es cierto?, nosotros, una vez que el grupo ha presentado el tema, nosotros lo discutimos, ¿no es cierto?, lo comentamos aquí entre todos, y nosotros como profesores vamos ayudándoles a entender mejor la situación, ¿no es cierto?, que se está dando en el tema correspondiente, ¿ya? Al final de cada tema se aclaran las dudas y se completan los conceptos. Eso es lo que hacemos nosotros al final de cada tema, ¿ya? Así que esa es la idea, al principio, lo que nosotros pretendemos realizar. Yo creo que vamos a partir con esa idea porque todavía no tenemos la posibilidad de hacer prácticos presenciales. Ahora, los temas a tratar se dividen en unidades o repartos que se evalúan por separado. La sumatoria de los repartos dará la evaluación final de la asignatura en cada reparto. Y cada reparto, lógicamente, tiene un 60% de nota teórica y un 40% de nota práctica, ¿ya? La teórica se obtendrá de una prueba teórica con un valor de un 60 y la nota práctica de una prueba práctica que se realizará en el pabellón de disección, en el caso que tengamos, ¿no es cierto?, esta posibilidad de ir a hacer disección en el pabellón. Nosotros vamos a realizar una prueba práctica de esas disecciones y de esos cuerpos. Si no ocurriera esto, se valorará el trabajo grupal asincrónico realizado por los estudiantes, ya que tendrá un valor del 40%. Si no logramos hacer clases en el pabellón de disección, el trabajo presentado por ustedes yo lo evalúo, ¿ya? Ustedes presentan el trabajo, previamente me lo envían, ¿no es cierto?, para yo revisarlo, y después lo presentan a sus compañeros, y esa presentación yo la evalúo en la presentación y en el trabajo propiamente tal, escrito, digamos. Por eso tienen que enviarme, ¿ya? Y las notas son 60 y 40, siendo 4 la nota mínima de aprobación. La aprobación, ¿no es cierto?, es 400. La bibliografía, bueno, hay muchos libros de anatomía, muchos. Ahora, el básico fundamental es el MUAR, el libro MUAR Daily, ya, que es el libro básico que nosotros usamos, ¿cierto?,
y que si alguien lo puede obtener sería fantástico. Y también usamos un atlas que se llama el Netters, que son los dos elementos fundamentales. No sé si aquí les lo voy a mostrar un poquito. Este que está aquí es el libro Muar. Ahí está en la cámara, ¿cierto? Ahí está el Muar, ustedes lo pueden ver. Este es el libro Muar, ¿ya? Esta es una edición más antigua, hay diferentes ediciones, todos los años sale una edición. No es un libro chico, es un libro tremendamente grande, ¿ya? Ustedes lo ven, que es un tremendo libro, ¿ya? Este libro corresponde entonces al libro básico, tiene más de 1000 páginas, y aquí estaría la base de la anatomía que nosotros tenemos que estudiar este semestre. Este sería, ¿no es cierto?, el libro fundamental, básico, que lo estamos usando para todas las carreras. Por otro lado, también vamos a tener el atlas, que se lo voy a mostrar también un poquito aquí, para que ustedes lo vean. Este atlas, aquí se ve claramente, ¿no es cierto? Aquí está el atlas, ¿ya? Este es el atlas que corresponde al Netter, ¿ya? El Netter. Este Netter tiene una serie de figuras y fotos en su interior, como lo pueden ver ustedes, de todo lo que corresponde al cuerpo humano. Estos dos elementos son fundamentales para poder estudiar anatomía. El atlas Netter y el Muar. Y después tienen una serie de otros libros como el Snell, el Chatain, el Garner, ya algunas nomenclaturas que vamos a conversar después, y algunos libros complementarios que podrían usar también, especialmente para la parte dentaria, que es una parte específica para ustedes, que es el único curso de anatomía que lo hace, ¿ya? Como el Werfel, ¿no es cierto?, el Shakes, el Sichel-Tandler y otros más que podríamos, ¿no es cierto? Aquí está el Netter, colección Netter, ¿no es cierto? El Netter sería el atlas fundamental que nosotros debemos usar, y el libro, ¿no es cierto?, que corresponde al Muar. Esos son los dos libros que yo les recomiendo como para poder, ¿cómo se llama?, respaldar el conocimiento que ustedes puedan obtener en este curso. Pueden usar otros libros también, no es problema, ¿ya? Después vamos a conversar sobre algunos aspectos de esto. Ahora, dice honestidad académica. Esto es muy importante para nosotros y para ustedes. Dice, los estudiantes deben recordar que el engaño a través de la fabricación o falsificación de datos o el plagio es una ofensa al estudiante mismo y a sus compañeros, al profesor y a los procedimientos disciplinarios de la universidad. El plagio en presentaciones orales, escritas o visuales es la presentación de un trabajo, idea o creación de otra persona sin la apropiada referencia. En esta asignatura no se aceptará ni el plagio ni el engaño, y el estudiante que lo cometa se arriesga a sanciones académicas variadas, desde calificación con la nota mínima hasta el envío de una carta de amonestación al director de carrera para que sea incorporado en la hoja del estudiante. Es decir, nosotros debemos ser honestos y aprender la honestidad desde el momento que ingresamos a la universidad, ¿no es cierto?, para después ser futuros profesionales honestos, digamos, y no engañar a nuestros pacientes, ¿no es cierto?, haciéndole cosas que en realidad no debieran ser y que se las hacemos solamente con fines, digamos, lucrativos a veces. Por lo tanto, esto es importante, la honestidad. Y esto depende de ustedes, ¿no?, de la formación de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es honesto o no es honesto, digamos. Ahora, actualmente, nosotros estamos alejados del punto de vista personal, diríamos, solamente lo estamos viendo por pantalla, por Zoom, y esto quita la posibilidad, ¿no es cierto?, de un control más directo. Por lo tanto, la honestidad depende de ustedes solamente y no tanto del profesor, digamos. Bien. ¿Cuál es el contenido semanal que nosotros vamos a realizar en este programa? Aquí está el contenido semanal, ya, de las clases que nosotros vamos a realizar, y ustedes ven que son 32 clases, ¿no es cierto?, que tienen en total 32 clases. Ahora, de estas 32 clases, nosotros estamos en la primera clase. Yo coloqué, no sé si se alcanza a ver, que el color amarillo en estas tres primeras, porque estas tres primeras son clases que voy a hacer yo directamente, sin participación
de ustedes como alumnos en el proceso, ¿no es cierto?, de presentación de temas. Hoy día estamos en la presentación del curso y después voy a hablar sobre historia, un poco de historia, anatomía, y ahí sucesivamente. Pero a partir de la cuarta clase, ustedes pueden ver, de la cuarta clase en adelante, ustedes van a empezar a participar. Y vamos a tener que formar los grupos para que el primer grupo que participe tiene que hablar sobre la formación de la columna, sobre columna vertebral. Por lo tanto, vamos a tener una primera clase de columna vertebral, ya que en este caso es la cuarta clase, que vendría a ser, a ver, hoy día es 29, el 31 sería la segunda, después vendría el 5, vendría el 7 de abril vendría a ser la clase cuarta. El 7 de abril ya el primer grupo tendría que estar en condiciones de presentar el tema sobre columna vertebral, ¿ya? Y así sucesivamente. Posteriormente a columna viene tórax, huesos del cráneo, ¿no es cierto?, huesos de la cara, y después viene un capítulo importante para ustedes. Este capítulo lo hace un odontólogo con mucha experiencia, que es el doctor David Thomas. El doctor David Thomas va a ser, ¿no es cierto?, la clase 8, la clase 9, la clase 10 y la 10. La 8, la 9 y la 10, que son clases que están relacionadas con anatomía dentaria. Anatomía dentaria. Él va a hacer la clase de anatomía dentaria. Ustedes no van a presentar nada de esto, sino que él va a realizar las clases propiamente tal. Ahora, la clase 11 también vamos a pedirle a un destacado profesor, ¿no es cierto?, de odontología, que haga articulación temporomandibular. Es una clase también muy específica y muy importante para ustedes como odontólogos. Porque estas 4 clases que están aquí, estas 5 clases que están aquí, ¿cierto?, son clases que van a realizar profesores directamente y ustedes no van a participar. Las primeras 3 no participan, esta tampoco. Y de ahí hacia abajo ya comienzan la participación del curso, hueso del miembro superior, hueso del miembro inferior, generalidad de músculos masticadores, cuello, nuca, tronco, miembro superior, inferior, y de ahí viene la primera prueba práctica. Esta primera prueba práctica, después de 20 clases aproximadamente, las fechas vamos a tenerlas que calzar más o menos para poder darnos cuenta cuándo va a caer la primera prueba y en qué momento, ¿no es cierto?, la realizamos. Después viene la segunda, después de la primera terminamos el primer reparto, ustedes reciben su nota teórica, ¿ya? Y posteriormente viene la segunda fase, que es el segundo reparto, donde comienza por generar angiología, corazón, arterias, venas, una clase específica, ¿no es cierto?, que es una clase relacionada con temas de cabeza y cuello, ¿ya? Cavidad oral, estómago, cavidad nasal, tráquea, riñones, genital masculino, femenino, endocrino. Y viene la segunda prueba después de la clase 32. Por lo tanto, ahí tenemos el desarrollo, ¿no es cierto?, del programa en general. Este es el programa de anatomía que ustedes van a realizar este semestre, ¿ya? Y se los estoy mostrando aquí. Yo creo que se los voy a enviar a través de correo, del correo del curso, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes para que tenga el programa en sus manos y pueda realmente, digamos, tener la posibilidad de ir viendo, ¿no es cierto?, el desarrollo de las clases. Bien, no sé si hay alguna pregunta en relación al programa, alguna duda. El micrófono está abierto, abran el micrófono, conversen, por favor. Por mi parte quedó claro. Y ya te queda acá Álvaro habló, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, ¿quién más habló ahí? Yo. ¿Y Mauricio? ¿Y a qué quería preguntarle? Sí. Quería preguntarle si estas clases son grabadas. Estas clases son grabadas ¿dónde? Cada uno tiene que grabarlas. Cada uno tiene que grabar las clases y tiene que tener la posibilidad de yo expongo la clase, son subidas al campo virtual, entiendo yo, ¿ya? Y cada uno de ustedes tiene la opción, ¿no es cierto?, de poder ir grabar la clase en forma personal y tenerla.
Otra cosa que quiero preguntar, en el curso, ¿existe algún delegado de curso, algún representante del curso con quien uno pueda tener el relacionamiento? Yo. ¿Quién es el delegado del curso? Catherine Loyola. Sí. Ya, Catherine, tú vas a tener que preocuparte entonces del asunto del grabado de las clases y la distribución de las clases con tus compañeros. ¿Mm? Ya. Porque yo tengo que ir realizando la clase aquí, no la puedo grabar de inmediato, pero sí voy a subir al campo virtual todo lo que se hable, todo lo que se diga, digamos, todo lo que se presente aquí lo voy a subir al campo virtual, ¿ya? Pero la grabación de palabras sí tienen que hacerla ustedes como curso, diríamos. En este caso, Catherine, tú eres la persona, tengo que hablar contigo porque vamos a ponernos de acuerdo los dos para poder conectarnos más seguidamente y poder saber, digamos, todas las cosas que van pasando y cómo van transcurriendo, ¿ya? Bueno. Yo te voy a dar trabajo a ti en la formación de grupos. Yo quiero que tú me formes los grupos también, que los grupos van a ser de 3 personas. Yo habitualmente pido que los grupos se formen por afinidad, diríamos, ¿ya? Y no formados por abecedario, porque si yo firmo por abecedario puede salir una persona que sea de un lado o de otro muy lejos, no se conozcan, no tengan ni un contacto. En cambio, siempre hay personas que son más afines, ¿ya? Y que se vayan juntando esas personas afines porque tienen que trabajar en forma conjunta. Así que lo primero que te pediría, Catherine, sería que tú formaras los grupos, ¿ya? Que en este caso, ¿no es cierto?, serían en realidad 20, serían grupos de A3, ¿ya? Y que en realidad estos grupos estarían dando la situación. Vamos a ver exactamente cuántos son los grupos y todos estos detalles que tengo que ir viendo yo e ir arreglando con ustedes, ¿ya? Entonces, ese sería el trabajo que tiene que hacer Catherine en este momento. Catherine, yo la voy a anotarte aquí exactamente para saber que tú eres la delegada. Entonces, Caterina Loyola. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta en relación al tema este. Gabriela, ¿alguna cosa que quieres preguntar? Sí. Profe, somos 80. Yo tengo en la lista oficial 76, creo. Eso es lo que tengo. Ya. En la lista oficial. Ahora, 80 deben haber algunos rezagados que no sé, yo ayer vi la lista, tengo la lista aquí, me parece en el... ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Salgo en la lista o no? ¿Ah? ¿Puede ver si estoy en la lista, por favor? Mira, en un momento más yo te voy a mostrar la lista y ahí te vas a mirar tú, Gabriela, entonces. Ya. Gracias. Yo creo que te debe salir, pues si estás anotado. Ya, ahí vamos a ver, pero en un momento más voy a mostrar la lista. No sé, respecto al programa, ¿hay alguna otra duda, alguna otra cosa? En la forma como nosotros vamos a realizarlo, la forma como lo vamos a evaluar, ¿está clara? Disculpe, yo. ¿Quién es yo? A ver, ¿quién es Josefa yo? Agüero. Josefa, ahora sí, pues Josefa, sí. Te veo, ya. Disculpe, me dirijo a usted como doctor, profesor, no sé. Profesor, puede ser como profesor, yo soy doctor también, así que puede ser doctor o profesor, ya. Cualquier cosa. Ya, gracias. Profesor, tengo una duda. En cuanto a los grupos que vamos a realizar para presentar los trabajos, ¿cómo va a ser la forma de evaluar? Ya que el trabajo va a ser en conjunto, ¿la nota también va a ser grupal? Sí, la nota grupal. Mira, el sistema me dio resultados el semestre pasado en neuroanatomía con odonto y que encuentro que es muy bueno. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ustedes se van a juntar, por lo menos yo tengo en este momento en mi cabeza, no sé, depende del número de personas también eso, 3 personas. Esas 3 personas van a desarrollar un tema determinado, ¿ya? Suponga que es miembro superior huesos. Los huesos miembro superior los van a ver esas 3 personas. Esas 3 personas, ¿no es cierto?, van a enviarme a mi correo, ¿no es cierto?, el trabajo para yo revisarlo antes de presentarlo y ver si hay
algunos problemas de terminología anatómica, algunos errores así gruesos, garrafales, diríamos, que habría que arreglarlo y cambiarlo. Y después yo se los reenvío, y ese reenvío que yo le hago es el que ustedes presentan en el día de la clase, al inicio de la clase. Ahora, ¿cómo lo hacen? Hablan los tres, están en pantalla los tres y hablan los tres, es decir, es una presentación de las tres personas, y yo a esas tres personas lo evalúo con una nota, es decir, el trabajo total lo evalúo con una nota. Por lo tanto, si es Josefa, Álvaro y Gabriela que estarían formando ese grupo, los tres reciben la misma nota, ¿ya? Si es un 6, los tres tienen un 6, si es un 5, los tres tienen un 5, ¿ya? Si es un 5,2, un 5,2 los tres, ¿ya? Es la presentación. Y después la siguiente semana viene otros tres que hacen la misma presentación de la misma manera, y lo mismo hacen de nuevo en pantalla, ¿ya? Tienen que estar en pantalla para la presentación, y hacen esa presentación, y yo evalúo la presentación y les pongo la nota por grupo, ¿ya? La nota de los tres es la misma nota por cada vez. No sé si te queda claro, Josefa. ¿Sí? Claro, muchas gracias. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta más sobre el tema sobre el tema, ¿no es cierto?, del programa. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Ya, yo voy a ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Cristian? ¿Quién? Christopher, ya, gracias Christopher ya. Voy a dejar de compartir pantalla sobre este tema, ya, y voy a ver otra cosa que me permiten un minuto. Profesor, la asistencia a las clases teóricas, mira, eso es voluntario, ¿cierto? Claro, la asistencia a las clases teóricas ojalá sea la mayor posible. Normalmente nosotros usamos 85% de asistencia teórica y 100% de asistencia práctica. Pero si ustedes se dan cuenta, este curso es teórico-práctico. Por lo tanto, todas las semanas va a haber asistencia, va a haber aspecto práctico, si es la presentación que hacen. Por lo tanto, en teoría deberían asistir. Y en lo posible asistan lo más que puedan, porque es una situación, digamos, que yo tengo que evaluar. Muchas veces la gente no viene y no sé cómo lo hace para poder entender. Aquí tengo la lista del curso. ¿Dónde está Gabriela? ¿Aparece Gabriela ahí, por favor? ¿Estaría por ahí Gabriela, o no? No salgo, porque está Fernanda. No, es Fernanda Cerda. Y debería estar por ahí. A ver, Cerda, Pino, Fernanda, Andrea. Sí, esa es la feña. Yo soy Gabriela. Ya. Y te fijas, entonces aquí la única Cerda que hay es ella, no hay otra. ¿Ya? Sí, lo que Cerda, pasa es Pino, que... Fernanda, Andrea, dice aquí. Es lo que hay aquí. Antes está Canío, Valenzuela, Mauricio, y después está Jonathan Cid. Aquí está la lista que yo tengo oficial, diríamos, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la lista es larga, y aquí 76, ahí está el número 76, con Venus, Robles, Enaldi, Dayana. Es la última que hay. Ahí estarían los 76 que a mí me llegaron. Ahora, lógicamente, a lo mejor hay más gente, y hay gente que no está... inscrita todavía, no sé, Gabriela, ¿por qué tú no apareces en la lista? Porque hice reincorporación de estudios ahora, este año. Lo que pasa es que mi generación, yo soy del 20, pero apenas entré, hice retiro temporal, y ahora hice reincorporación. Entonces creo que voy a tener que ir clase por clase pidiendo que me agreguen, porque se corrieron la base de datos. Eso me explicaron. Bueno, no apareces aquí, entonces, pero tú tienes que estar participando activamente de las cosas del curso. Yo voy a tener que anotarte aquí en forma especial, digamos, porque el curso tiene que ser completo, digamos. Pero tú te matriculaste en la universidad, todo, hiciste todo. Sí, tengo todo el día. Gabriela, ¿cuál es tu otro nombre? Ignacia.
Cerda, ¿cuánto? Villegas. Higueras. Villegas. Ah, Villegas. ¿Se lo pongo en el chat si quiere? Sí, me lo mandas por chat, por favor, puede ser. Ya, yo te voy a poner allí, entonces, te voy a adjuntar en la lista uno más, entonces serían 77. Ahora, creo yo que hay algunos reprobados que no están tampoco, no sé qué pasó con ellos. Bien, eso es, sí, ¿alguien quiere hablar? ¿No? No. Bien, voy a ahora hablar sobre un tema que es la historia, un poco de historia, anatomía, que es el tema, ¿cierto?, que vamos a ir viendo de inmediato. Aquí, déjenme ubicar historia, anatomía. Ya, aquí lo tengo. Ya, no sé si se observa bien ahí o no. ¿Sí? Sí se ve. Sí se ve bien. Ya. Bien, vamos a ver rápidamente la historia de anatomía. Bueno, cuando nosotros hablamos de la anatomía humana, estamos hablando de una asignatura que realmente es la asignatura base y fundamental para el desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que es cualquier enseñanza de la medicina. La anatomía, ¿no es cierto?, es fundamental y básica. ¿Qué vamos a ver nosotros aquí? Algunos detalles. La anatomía es considerada la materia más antigua de la medicina, tanto que inicialmente ambas se confundían. Por lo menos en el principio, en los tiempos antiguos, era suficiente saber anatomía, o por lo menos tener algunos conocimientos anatómicos para poder ejercer la medicina. Desde aquella época comenzó a ser válido el aforismo nula medicina sine anatomía, es decir, no hay medicina sin anatomía. Por lo tanto, la anatomía es el ramo o la asignatura más importante que ustedes van a tener en su trayectoria. Pueden olvidar cualquier cosa, pero nunca pueden olvidar la anatomía, porque la anatomía es la que les da la característica fundamental, digamos, de conocer el cuerpo humano. Acuérdense que nosotros vamos a tener ese detalle. Imágenes, al no existir la escritura, ustedes pueden ver que en las piedras, ¿no es cierto?, en lugares, en cuevas, fueron encontrando una serie de figuras que en realidad eran más que nada aspectos de la relación del hombre prehistórico con la medicina, digamos, ¿ya? Estos son murales policromos en grutas de piedra, de la edad de piedra antigua, en el paleolítico. Ustedes pueden ver aquí cómo el hombre ya estaba, ¿no es cierto?, aquí en los miembros superiores, miembros inferiores, cuerpos, ¿no es cierto? En fin, un detalle. Aquí vemos un hombre, ¿no es cierto?, grabados de hombres, de animales. De aquí vemos un animal, probablemente un búfalo, ¿no es cierto?, que ha muerto un hombre, en fin. Aspectos de movimientos también grabados. Estos son todas grabaciones que se han encontrado en piedra de la época antiquísima, es prehistórica. Ahora, hay pueblos que estudiaron anatomía mucho antes que nosotros, ¿ya? Y tenían algún conocimiento anatómico de algunas cosas. Por ejemplo, los hindúes. Los hindúes señalaban que teníamos 2 nervios para hablar, dormir, despertar y llorar. 500 músculos, 600 huesos, 700 vasos sanguíneos. Algunas de estas cosas son reales, otras son irreales. Por ejemplo, 500 músculos, sí, en realidad tenemos alrededor de 500 músculos, pero 600 huesos, no tenemos 600 huesos, ¿ya? Y así sucesivamente. Los egipcios, por ejemplo, señalaban que el corazón crecía hasta los 15 años y que estaba conectado a través de un fino nervio con el dedo anular de la mano izquierda. Ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que llevamos en el dedo anular de la mano izquierda? Llevamos el anillo de compromiso
¿no es cierto?, de matrimonio. Por lo tanto, esta es una relación que teóricamente parte en esta época entre lo que es el corazón, digamos, que el individuo pensaban que estaba conectado con el dedo anular de la mano izquierda. Los chinos señalaban que el hombre tenía 5 órganos: corazón, pulmón, hígado, vaso y riñones. ¿Ya? Está correcto. Tienen 365 huesos, ahí están un poquito exagerados, y 365 articulaciones. Es decir, ya los pueblos antiguos tenían algunos detalles. Ahora, un pueblo que desarrolló la anatomía tremendamente fueron los griegos. Los griegos, digamos, el inicio de la anatomía antigua comienza en Grecia realmente, ¿ya? Y ahí habían grandes hombres, ya, grandes anatomistas como Herófilo, ¿no es cierto?, Erasístrato y otros más, que en realidad comenzaron a estudiar el hombre a través de la disección. Y aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, un mural que hay dentro de una universidad griega, donde dice claramente que los muertos enseñan a los vivos. Mortus vivos 12. Es decir, nosotros, para aprender anatomía, tenemos que ver cadáveres. Si no vemos cadáveres, no vemos muertos, en realidad no es mucho lo que vamos a aprender. Ya, eso es lo ideal, o por lo menos tener la opción, ¿no es cierto?, de ver dibujos o grabaciones o no sé, lo que sea, donde se vean las estructuras humanas. Por lo tanto, esto es importante. Por eso para nosotros la docencia práctica es fundamental, fundamental. ¿Ya? Ojalá podamos realizarla este semestre. Desgraciadamente esta pandemia nos ha limitado mucho en el desarrollo de nuestras clases y no hemos podido realizar lo más importante, que es la docencia práctica. Pero los muertos enseñan a los vivos, es muy importante. En Grecia, 1400 años antes de Cristo, ya aparece el primer hombre de la antigüedad que se ocupa del arte de curar. Este se llamaba Asclepias. Asclepias, ¿no es cierto? Aquí vemos Asclepio cura a fieles, ¿no es cierto? Se supone que el primer médico que existió, el primer hombre que curaba, era Asclepio, que en latín era tan denominado Esculapio, digamos. Dentro de los anatomistas importantes tenemos Alcmeno de Crotona, griego, ya 500 años antes de Cristo más o menos aparece él, que fue el primero en practicar disecciones humanas, diferenció las venas de las arterias, descubrió la relación nerviosa entre el ojo y el cerebro, ¿ya? Después aparece un hombre muy importante, que todos lo conocemos indirectamente a través de la historia, Hipócrates. Hipócrates se supone que es el padre de la medicina. Él vivió entre el 460 y el 380 a.C. Era de la isla de Kos, ¿ya? Anatómicamente su aporte fue poco. Señaló algunas características de los pulmones, del pericardio, rompió con la tradición de la medicina ligada a la religión. Él dijo: la enfermedad ya no depende de los dioses, sino del tratamiento racional e empírico del médico, y clasificó las enfermedades según las estaciones del año y tipos constitucionales. Ya habló de flemáticos, coléricos, sanguíneos, melancólicos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Hipócrates enseñando, ya sentado en esta silla que es muy alta y que habitualmente está dentro de la sala donde se está enseñando, se llama cátedra. Y de ahí que viene el nombre de cátedra o catedrático, digamos, a la persona que enseña, en este caso, anatomía aquí. Existe un juramento hipocrático que actualmente se usa bastante en la medicina. Una vez que el médico se titula, usa el juramento hipocrático. Dentro de las escuelas importantes hubo una muy importante, que es Alejandría. Acuérdense del imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno fundó una ciudad en el norte de Egipto, de África, allí, que se llamaba Alejandría, y allí se generó una escuela anatómica muy, pero muy importante. Y en esta escuela anatómica, Herófilo, que lo vemos aquí, Herófilo y Erasístrato, fueron los dos profesores más importantes que realizaron indagaciones anatómicas
con descripciones rigurosas y detalladas, numerosas vivisecciones realizaron, vinculan la sensación y la percepción con nervios conectados con el cerebelo, y distinguen, ¿no es cierto?, nervios de tendones. En la primera edad, al inicio de la medicina científica, hubieron muchos anatomistas que se destacaron. Ahí tenemos Galeno, por ejemplo, Galeno, que es el padre de la anatomía antigua, entre 129 y 199, Avicena, Races, que eran árabes y que realmente fueron muy importantes. El más interesante de todo es Galeno de Pérgamo, ¿no es cierto?, de la zona de Grecia, oriundo del Asia Menor. Floreció en la segunda mitad del siglo II de nuestra era. Era médico, fisiólogo, y en los tiempos de la Galeno las leyes prohibían la disección. Había prohibición de la disección en todo el territorio romano, por lo cual se vio obligado a disecar animales como perros, cerdos y especialmente monos, para hacer de ellos excelentes disecciones, digamos, de descripciones de lo observado. Sin embargo, humanamente Galeno tuvo muy poca posibilidad de disecar personas, diríamos. Entonces, todo lo que él sabía y lo que veía, él lo pasó como que era para humano también. Y ahí tiene sus errores, digamos. Fue Galeno quien realizó los primeros escritos que puedan calificarse de tratados de anatomía, ¿ya? Guías de médicos por 14 ciclos. Aquí vemos, por ejemplo, un tratado, la portada de un tratado de Galeno. Aquí vemos a Galeno. Aquí vemos a Galeno, ¿no es cierto?, disecando un cerdo. Ustedes pueden ver allí ya cómo hace la disección de un cerdo y todas las personas que están a su alrededor en una facultad de medicina. Posteriormente vino otra época, una época oscurantista, que fue la época medieval, donde también habían algunos anatomistas importantes, como Yves Nassis, Guillermo de Saliceto, Henri de Mondeville, Guy de Chauliac, y otro que se llamaba Mondino de Luci, que es este que está aquí. Mondino de Luci fue quizás el más representativo de los anatomistas en la época medieval. Ustedes ven que está pintado en su cátedra y tiene una persona abajo que es el disector. El disector diseca y abre los cadáveres y va mostrando lo que Galeno, ¿no es cierto?, en determinado momento le dice que muestra. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una lección de anatomía de Mondino de Luci de 1326. Y aquí está la persona que en este caso, ¿no es cierto?, es el disector y el cadáver, y Mondino sin entrar a tocar el cadáver, solamente con su libro va indicándole qué es lo que muestra. Aquí ustedes ven que en esa época las personas no se mostraban en una mesa de disección, sino que se mostraban como si estuvieran, ¿no es cierto?, sentadas en forma viva, pero con su vientre abierto. Aquí vemos una figura que hizo Mondino de Luci en 1326. La anatomía siempre giró alrededor de lo que era la disección. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, en primeras épocas, como siempre la disección es fundamental. Es decir, aquí está el profesor de anatomía y los disectores que comienzan a abrir ese cadáver y las personas que están a su alrededor. Después viene el Renacimiento. El Renacimiento es una época donde nace de nuevo la ciencia, renace, por eso se llama Renacimiento, y ahí aparecen varias personas que son personajes muy importantes. Jerónimo de Bruegel, Leonardo da Vinci, que todos lo conocemos, Gregor Reich, Michelangelo Buonarroti, Angelo Durer, Jan-Stefan Fourcade. Aquí vemos cada uno de ellos en forma particular, pero quizás poner la atención en Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, que es el representante quizás más importante, porque Leonardo, que fue, según dice la historia, el último genio que existió en esta tierra, dominaba muchos campos de conocimiento, muchos campos, y dentro de esos campos él también, ¿no es cierto?, se manejó bastante en lo anatómico, y él disecó alrededor de 12 a 15 cadáveres en forma clandestina. Muchos dicen que lo hizo. Sin embargo, en esas disecciones iba haciendo los dibujos correspondientes. Y él tiene un libro ya con muchos esquemas y muchos dibujos realizados por él. Entonces es importante este detalle. El otro importante también es Miguel Ángel. Miguel Ángel, todos sabemos que no es un anatomista, ¿ya?, sino que es un gran artista, ¿ya?, que hacía grandes pinturas
Acuérdense que Miguel Ángel pintó, ¿no es cierto?, la Capilla Sixtina en el Vaticano, ¿ya? Y hizo, ¿cómo se llama?, estructuras de mármol muy importantes, ya, monumentos importantes. Sin embargo, para poder hacer todas estas cosas, Miguel Ángel iba y asistía, digamos, a las disecciones. Y él llevaba su cuaderno, ¿ya?, e iba anotando todos los detalles que veía en el cadáver. Gracias a esto él pudo hacer, ¿no es cierto?, estatuas tan perfectas, ¿ya?, como el David o como otras que conocemos nosotros. En el siglo XVI ya aparece una gran cantidad, como ven ustedes, de anatomistas importantes. Estienne, Servetus, Andreas Vesalius, que este es interesantísimo, Realdo Colombo, César Pino, Bartolomé Eustaquio, Gabriel Falopio, Aguapendi, Galilei, Hoffman, Gajarda, Riolano, Aceli, Glisson, es decir, un montón de grandes anatomistas. Pero vamos a centrarnos en Andrés Vesalius. Aquí vemos los anatomistas, ¿no es cierto?, las fotos de cada uno de ellos y cómo fueron desarrollándose. Tendríamos que tener días y horas para poder estudiar cada uno en forma particular, pero especialmente veamos a Andrés Vesalius, que es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Él vivió entre 1514 y 1564. ¿Y qué hizo de importante Vesalius? Hizo del estudio directo del cadáver la primaria y exclusiva fuente de conocimiento de la estructura del organismo. Es decir, él dijo, el cadáver, el que no diseca un cadáver no va a traer anatomía, por lo tanto, él es la persona que cambia las características que venían antiguas de Galeno. Galeno era el padre de la anatomía antigua, este es el padre de la anatomía moderna, de la que nosotros hacemos ahora. Convirtió entonces a una disciplina libresca y muerta en una ciencia viva y activa, eliminando una tradición milenaria, que era la tradición, ¿no es cierto?, que había propuesto Galeno, digamos, al inicio de la era, ¿no es cierto? Después de varios años, varios siglos después, aparece Andreas Vesalius y cambia el paradigma de lo que es, ¿no es cierto?, el estudio anatómico. Vesalius entonces es considerado el padre de la anatomía moderna. Aquí vemos a Andrés Vesalius, ¿no es cierto? Aquí vemos el libro que hizo Andrés Vesalius, que se llama el Humani Corpori Fabrica, ¿no es cierto? Aquí en la primera hoja de este Humani Corpori Fabrica, que es el libro que hizo en 1523 Vesalius. Tenemos a Realdo Colombo, que también, ¿no es cierto?, otro anatomista importante, usó la disección como base. Aquí vemos que siempre la disección era la base de los anatomistas. Aquí vemos el cadáver, ¿no es cierto?, y los anatomistas. Estas son fotos antiguas que muestran de que la disección es el elemento básico para poder entender la anatomía. Ya aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo la disección, ¿no es cierto?, es fundamental. De hecho, se crearon anfiteatros anatómicos en esa época, y aquí tenemos uno de los que queda actualmente, ya no se usa, sino que son reliquias, son museos realmente. El Teatro Anatómico de Bolonia, ustedes pueden darse cuenta. Este Teatro de Bolonia tiene en el centro la mesa de disección, aquí ustedes ven, esta es la mesa de disección, rodeada por un pequeño cerco. Aquí lateralmente tiene bancas, aquí se sientan los alumnos lateralmente. Y aquí ustedes pueden ver, esto que está aquí se llama la cátedra. Esta estructura que vemos aquí es la silla donde está el profesor, el gran profesor, que no participa activamente acá en la disección, sino que lee, va leyendo y explicando la situación, y otra persona, un disector, va haciendo la disección sobre la mesa que está acá. Esa era la forma como se hacía en esa época anatomía. Ustedes pueden ver, aquí tenemos los americanos, digamos, que comenzaron también con la anatomía. Fíjense que no usan delantal, no usan guantes. En esta época todavía no aparecían los guantes de látex. Ya, actualmente nosotros usamos delantal, usamos guantes, en fin, una serie de cosas. Después se incorpora la mujer también a la anatomía. Es importante la incorporación de la mujer y el trabajo anatómico.
En el siglo XVII, ¿no es cierto?, aparecen también una serie muy grande de anatomistas: Wharton, Willis, Boyle, Malpighi, Sydenham, Lower, Hooke, Newton, Petit, Morgagni, Albinus, Monroe. Cada uno de estos hizo un aporte a la anatomía, digamos, y que generalmente se mantienen algunos elementos con sus nombres. Fernelius, por ejemplo, el tema. En 1623 la anatomía era un boom en Europa, ¿ya? Era lo máximo, y entonces comenzaron muchas personas a pedir a los grandes artistas, a los grandes pintores, que hicieran cuadros en relación con la anatomía. Y uno de los cuadros más importantes es este, que se llama Lección de Anatomía del Dr. Tulp, pintada sobre tela por Rembrandt en 1623. Aquí ustedes tienen entonces la pintura de Rembrandt en 1623. Este es el profesor Tulp, un holandés que está allí, y sus alumnos que están acá, todos en este otro lado. Este cuadro es muy importante y es trascendente porque es el más grande de todos los cuadros, el más conocido de todos los cuadros, porque tiene algunos detalles importantes. Por ejemplo, aquí tiene la lista de las personas que están participando. Acá tiene, ¿no es cierto?, el nombre de la fecha del momento que se está haciendo. Es decir, una serie de detallitos interesantes. Aquí hay otra lección de anatomía también, pero de William van Meer, del doctor William van Meer, ¿no es cierto?, también holandés, y hecho por Michel Jasson. Ustedes pueden ver, aquí se ve el cadáver, la disección, como siempre. Otro, Cornelio Truss, la lección de anatomía del doctor William Roel. Aquí vemos el doctor Roel, ¿no es cierto?, disecando. Es decir, la anatomía es sinónimo de disección de cadáveres. Aquí tenemos otra anatomía del doctor Tulp, ¿ya? En el siglo XVIII, ¿no es cierto?, aparecen una serie de otros anatomistas como Haller, Hunter, ¿no es cierto?, Ward, Gilmenaz, Scarpa, Larrey, Cooper, Guichat, Hell, Magendie, Carl von Baer, etcétera, etcétera, que participan activamente. Aquí hay otra lección de anatomía, está la Deiman, el doctor Deiman, ¿no es cierto?, que este cuadro fue mutilado porque se quemó en el museo, ¿ya? Y desapareció la cabeza del doctor Deiman. No se sabe cómo era el doctor Deiman. Sí aparece su ayudante aquí con parte de la calota en la mano y el individuo que está siendo autopsiado, que estaría aquí. Otra lección de Friedrich Rich, ustedes ven, de nuevo aparecen disecando fetos en este caso, ¿no es cierto? Otra disección acá, también, ¿no es cierto?, en relación con lo mismo. ¿Ven? Otra lección de anatomía. Es decir, en 1600 la anatomía era una vedette del punto de vista de los grandes cuadros de anatomía. Todas estas lecciones están en grandes museos en Europa, ¿ya? En el Louvre hay varias, ¿no es cierto?, o en museos como españoles, en museos holandeses especialmente. Después viene el siglo XIX, donde aparece el desarrollo de la neuroanatomía y aparece una serie de personajes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el desarrollo de la neuro. La neuro es parte de la anatomía, pero se estudia separado. Incluso en el curso de odontología se hace en segundo año, segundo semestre. Tamir, Arnold, Duchenne, Helle, Darwin, Schwann, Remax, Worland, Coleman, Bichat, Roca, Charcot, Hitt, Waldayer, una serie de personajes que son muy importantes ya en 1800, alrededor de esas fechas, todos estos personajes. Aquí hay otra escena anatómica donde vemos el cadáver como elemento principal para el alumno. Lo mismo vemos acá, otra escena. Y aquí aparece un gran profesor francés que se llama Jean Leotesti, que hizo un gran libro que se llama El Textile Atelier. Ya, este Textile Atelier es un libro básico para nosotros. Aquí vemos el profesor como era profesor de la facultad, ¿no es cierto?, en Lyons, y allí sus alumnos lo dibujaban siempre metido entre medio de huesos y otras cosas por el estilo. El Atelier ganó el premio al mejor libro en 1900. Sin embargo, posteriormente ese libro fue quedando un poquito obsoleto y aparece este otro personaje, ¿no es cierto?, que es el doctor André Latelier, que era, ¿no es cierto?, un
un discípulo de Testi. Este doctor Latallier posteriormente va renovando el libro, y el libro actualmente existe y lo pueden comprar, son 4 tomos, se llama Testi Latallier, que es renovado por Latallier, pero es originalmente de Testi. Aquí vemos anatomistas, ¿no es cierto?, al principio de 1900, en el primer Congreso Federal de Anatomía Internacional, Federativo Internacional de Anatomía, ¿no es cierto?, en Ginebra, del 6 al 10 de agosto de 1905. Cada uno de estos personajes son grandes profesores que tienen mucho, ¿no es cierto?, historia, mucha historia dentro de lo que es la anatomía y dentro de lo que es la ciencia. Aquí encontramos a grandes profesores, cada uno está marcado con un número y cada número tiene su nombre. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver con detalle este cuadro, podríamos saber cómo se llama cada uno de estos profesores, ¿no es cierto? Pero no es el momento. Ahora, la escuela anatómica que tenemos nosotros aquí en Temuco tiene un origen muy antiguo, parte en Turín, Italia, con Rolando, Giacomini y Alfonso Bovero. ¿Ya? Estos 3 personajes son 3 personajes, ¿no es cierto? Luis Rolando, 1773 al 831, tenía, ¿no es cierto?, un discípulo que era Carlos Giacomini, ¿ya?, y Alfonso Bovero, que era otro discípulo. Este caballero, Alfonso Bovero, ¿no es cierto?, fue reclutado por el gobierno brasilero y fue traído a San Paulo para fundar la anatomía brasilera. Y allí entonces Bovero funda la anatomía brasilera y comienza el desarrollo de la anatomía brasilera. Dentro de ese desarrollo de la anatomía brasilera aparece un alumno sobresaliente a Bovero, que era el profesor Renato Locchi. El profesor Locchi, que es este que vemos aquí, médico, ¿ya? Él se dedica a la anatomía, y cuando Bovero, ¿no es cierto?, se enferma y vuelve a Italia, queda a cargo de la anatomía en Brasil el profesor Renato Locchi. El profesor Renato Locchi entonces es el que sigue después en Brasil a Bovero. Ahora, después de esto, nosotros vamos a ver que el profesor Renato Locchi crea una serie de personajes, y allí aparece el doctor José Carlos Prates, que es importante para nosotros, porque fue nuestro sponsor. Todos nosotros aquí de la UFRO hemos ido a Brasil a hacer nuestros posgrados, tanto el magíster como el doctorado lo hemos hecho en Brasil. Y el profesor que nos ha guiado es el profesor José Carlos Prates. Quien habla, el doctor Enrique Olave, el doctor Mariano Sol, el doctor Matamala, y todos nosotros hemos estado allá en Brasil. El doctor José Carlos Prates, que era alumno del profesor Renato Locchi, sigue esa secuencia, y aquí vemos el doctor José Carlos Prates. Actualmente el doctor José Carlos Prates, que nació en 1933, está vivo, vive en San Paulo, ya está jubilado prácticamente, ya no trabaja en anatomía, pero él fue el que nos formó a nosotros desde el punto de vista del posgrado. Nosotros somos, ¿no es cierto?, magísteres y doctores de anatomía, por lo tanto, estamos formados aquí en esta Universidad Federal de San Pablo, que antiguamente se llamaba Escuela Paulista de Medicina. Aquí vemos el profesor Prates, quien habla, ya el profesor Olave, y otro profesor también importante, que es de la Escuela Paulista, que fue nuestro profesor de neuroanatomía. Por lo tanto, ahí vemos una foto relacionada con ella. Ahí tenemos entonces nuestra ciudad y el acogimiento que le hacemos a ustedes como alumnos, ¿no es cierto?, de lo que es entonces la parte relacionada con el tema de anatomía. Bien, jóvenes, con esto he planteado, ¿no es cierto?, la historia, una breve historia en realidad. Nosotros hacemos una historia de un semestre aquí al magíster, ¿ya? Yo soy el profesor de historia de anatomía en el magíster, demoramos un semestre en hacerle todo el curso de historia. Por lo tanto, para un par de minutos con ustedes tengo que hacer un apañado muy grande y muy general, ¿ya? Por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieran mostrar o que quieran opinar. Por favor, siéntase libre para abrir su cámara y poder opinar. Profe, yo tengo una consulta sobre las presentaciones. Ya. Quería saber si las va a subir al campus o algo. Sí, al campus, ok.
Todas las presentaciones se suben al campo, todas. Y clase por clase se van numerando. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y todas están, que es el núcleo central de lo que va a ser la prueba final y todo. Ahí está el conocimiento propiamente tal. Ya, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, yo tenía una duda, pero con respecto al trabajo práctico. Ya. Como ya la otra semana debería estar presentando el primer grupo, no sé si pudiera subir alguna pauta que debemos seguir como para los que queríamos presentar como luego. En realidad, mira, la idea mía es que ustedes tendrían que hacer como una investigación en relación al tema, porque una pauta propiamente tal, yo les puedo subir la pauta, decirle tienen que estudiar esto, allá y acá, que es lo mismo que está en el programa, diríamos, ¿ya? Ahora, ustedes van a tener ayudantes que van a estar relacionados con el curso. Y yo creo que los ayudantes pueden digamos, de alguna manera afirmarlos a ustedes, ¿no es cierto?, en todo lo que corresponde a lo que es el trabajo práctico. Veo algunos ayudantes aquí, Diego Guzmán, Daniela Conus, no sé qué otros ayudantes, no sé si algunos ayudantes se pueden mostrar un poquito en pantalla, por favor, de los ayudantes que vamos, son 7 ayudantes que hay dentro del curso. No sé si están ahí algunos ayudantes. ¿Están en pantalla o no? Sí, acá. No veo ninguno. Aquí, doctor. Hola, profe. Aquí están, justamente, están apareciendo. Paulina Guzmán la tenemos aquí, ella es ayudante. ¿Ya? ¿Quién más? Otro más que aparezca por ahí en pantalla. Hola, doctor. Aquí está Diego Guzmán, ahí está Diego, digamos que también es ayudante, ¿ya? ¿Quién más está allí? Después aquí está nuestra jefa de ayudantes, pues, ¿ya? Vamos, después de la reunión, de esta reunión vamos a tener una reunión, ustedes como ayudantes. Vamos a distribuir entonces el curso entre ayudantes, ¿ya? De tal manera de que ustedes van a tener una persona a quien puedan consultar para realizar diversas presentaciones o diversas cosas. Ellos van a ser los encargados, ¿no es cierto?, de dirigir un poco el trabajo que ustedes tienen como alumnos. De tal manera que los ayudantes, ¿no es cierto?, son importantísimos. Fuera de eso, ustedes van a ponerse de acuerdo con ellos para que ellos tengan alguna horita por allí, ¿no es cierto?, en la semana con ustedes como grupo, no el curso entero, porque cada cierta cantidad de gente vamos a tener ayudantes. El grupo, ¿no es cierto?, se junte con su ayudante, ¿para qué? Para realizar, ¿no es cierto?, un repaso de la materia e ir reforzando algunas cosas que se vayan quedando en tintero, ¿ya? Entonces eso para mí es importantísimo. Los ayudantes son nuestra mano derecha para que podamos realizar correctamente, ¿no es cierto?, la asignatura, de tal manera de que ellos van a estar en todo momento con ustedes. Ahora, a través de ellos, ¿no es cierto?, llegan a mí y yo también tengo correo abierto para cualquier pregunta, para cualquier duda, no tengo ningún problema, ¿ya? No sé si te contesté la persona que preguntaba sobre el tema de... Sí, pues. Ya. Vamos a asignar los ayudantes y los ayudantes se van a poner de acuerdo con ustedes entonces, y a través de ello ustedes van a empezar a realizar su trabajo. No sé si hay alguna otra duda. Ya, si no hubiera más dudas, llegaríamos hasta por aquí. Quedó una clase pendiente que es la terminología anatómica, que voy a tomar la clase siguiente y voy a hablar hoy día el lunes, el miércoles tenemos la clase a las 9:30. A las 9:30 voy a hablar sobre terminología anatómica para que ustedes vayan ya poniéndose a tono sobre el tema. Acuérdense que el viernes es Semana Santa, por lo tanto este viernes no tenemos clases, ¿ya? Pero sí el 5 de abril continuaríamos con las siguientes clases. Bien, jóvenes, les agradezco su participación, ¿ya? Creo yo que
fue muy importante. Tengo unas 81 personas, ¿no es cierto?, que están en pantalla, por lo tanto está prácticamente el curso completo. Las personas que no estaban en la lista, por favor, yo necesito saber sus nombres, ¿no es cierto?, porque es importante incorporarlo a la lista para poder saber cuántos realmente son. Por lo tanto, les pido que, así como Gabriela Ignacia, ¿no es cierto?, Cerda Higueras, que no está en la lista, se incorporó. Si hay otro más que debe incorporarse, por favor, se pone en contacto conmigo para poder incorporarlo en la lista. Bien, hasta aquí llegamos entonces con el curso propiamente tal. Yo me voy a quedar exclusivamente con los ayudantes para poder realizar, ¿no es cierto?, una pequeña reunión para podernos poner de acuerdo con cómo vamos a realizar el asunto del curso. Así que muchas gracias por su asistencia. Los espero entonces el próximo miércoles a las 9:30 horas. Así que pueden ir descolgándose entonces los alumnos para que queden solamente los ayudantes, ¿no es cierto? Les voy a dar unos minutitos para que los ayudantes se queden en pantalla, ¿ya? Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao, profesor. Chao, chao.